cabo de 3 o 4.000 años repletos de investigación y adaptación a un extraordinario cambio climático y biogeográfico, ¿estuvo el ser humano a la altura de lo que la creación esperaba de él? Suponemos que sí, pues se inventaron dos nuevos modos de producción económica que siguen siendo indispensables: la ganadería y la agricultura. Hubo gran diversificación de actividades artesanales, perfeccionamiento de la cerámica, implantación del comercio, aumento demográfico sostenible y un portentoso dinamismo artístico que incluyó la invención de un nuevo arte, la arquitectura, basado en un valor humanístico: respeto por los antepasados. Agur Derdi, si ponerle puertas al campo es ridículo, marcarle fechas al tiempo, lejos de aportar claridad, demasiado a menudo crea controversias banales entre los arqueólogos por ver quién encuentra algo más antiguo. Seguiremos nuestro recorrido por la trayectoria vasca guiados por el trazador antropológico Elgizabidea, pues no creemos que nadie pueda contradecir, con pruebas emanadas de investigaciones de campo, la opinión de don José Miguel de Barandiarán respecto a que ha sido durante generaciones el más firme baluarte de la convivencia y comportamiento de los euskarros. Gizabide bat gizaldietan eskualdunen elkarte eta jarduaren ezoin eta zuraje izan dana, como dijo el maestro. Insistimos en lo de evolución con mayúsculas, porque implica otra cualidad humanística emanada del respeto, agradecimiento. Creernos superiores a los antepasados demuestra ignorancia, una sustancial pérdida de memoria que perjudica nuestra visión y capacidad de análisis. Avanzamos actualmente más rápido que nunca, pero ¿sabemos en qué dirección? Ni tan siquiera nos lo preguntamos. ¿Recuerdan ustedes aquello de que el ser humano es el único que tropieza dos veces en la misma piedra? Hacemos énfasis en que la evolución de los pirenaicos prosiguió con firmeza en todos los órdenes. Los restos humanos les permiten afirmar a los arqueólogos físicos que hacia el quinto milenio antes de Cristo se llegó a un fenotipo vasco muy característico, ese que cuando vemos la cara de alguien afirmamos sin temor a equivocarnos: ese es vasco. Sienes abultadas, nariz prominente y barbilla retraída. El 6 de marzo del 2012, National Geographic publicó un estudio más preciso en el que afirma que el patrón genético vasco tiene peculiaridades locales y que es anterior a la llegada de la agricultura a la península ibérica. El estudio, publicado en el American Journal of Human Genetics, fue dirigido por Lluís Quintana Murci, investigador principal del Centro Regional de Europa Occidental de Genographic. Ya hemos visto restos materiales y el magnífico arte pirenaico, pruebas suficientes de una cultura pujante evolucionando desde el Paleolítico. Miles de años observando y cazando animales proporcionaron la información necesaria como para darse cuenta de que, dominando a los jefes de los rebaños, el resto viene solito. Por lo tanto, lo más lógico es pensar que los aborígenes pirenaicos llegaron a la domesticación de los animales por sus propios medios. A la hora de analizar la ganadería, nos conviene tener presente la opinión de don Manuel de Lecuona. La más genuina cultura vasca rezuma todavía sabor pastoril. No es necesario insistir en que el hecho de ser pastoril no supone que sea despreciable. La mecánica fundamental, las técnicas básicas y todo lo que es la cultura popular, incluida la lengua, hunde sus raíces en la cultura pastoril. El genio democrático mismo del pueblo se desarrolla y manifiesta en instituciones notabilísimas que datan de dicho estadio cultural. Cuando una etnia recibe influencias de una cultura extraña, queda reflejado en el idioma. El inglés, por ejemplo, está lleno de latinismos.
En el caso vasco, sin embargo, los nombres de los animales salvajes, las herramientas y procesos vinculados a la ganadería no son indoeuropeos, sino aborígenes. Kaiku abatza, recipientes de madera para ordeñar. Cuajar o hervir la leche. Iraski, filtro vegetal. Echola, choza de la majada. Ordeñar, jetzi. Gasta, queso. Esne, leche. Mamilla, cuajada. Gaztambera, suero. Yoare sintzarri, cencerros. Celay, prado. Larre, pastizal de montaña. Landa, pastizal de invierno en zonas cálidas. Ceseaga, zona de toros. Saldívar, río de los caballos. Usandizaga, lugar de las palomas grandes, etc. Los nombres de los animales domesticados tampoco son de raíz indoeuropea. Abere, Aker, Ardi, Asto, Ahuntz, Bey, Bildotz, Beorra, Erle, Idi, Oyoa, Chahal, Cherry, Usho, Saldi, Cesen, Siquiro, son nombres eúscaros para denominar al animal en general, el macho cabrío, la oveja, burro, cabra, vaca, cordero, yegua, abeja, buey, gallina, ternera, cerdo, toro, carnero, paloma, caballo. Pero Artzain literalmente significa cuidador de animales. Con la ayuda de un gran cazador, cual es el ser humano, animales poco aptos para la defensa propia se multiplicaron. Un rebaño de ovejas cuidado por pastores dejó de ser presa fácil para lobos, águilas, osos y zorros. Un antiguo refrán vizcaíno se hace eco de esto. Beyak ona daularrea, ovea goa jaubea. Bueno es el pastizal para la vaca, pero mejor es el dueño. Una verdadera reevolución basada en la colaboración con la naturaleza. Dato que nos conviene recordar, dado que seguimos alterando los equilibrios del planeta. Un cazador puede transmitir conocimientos, pero un pastor, además, deja en herencia un rebaño. ¿Se imaginan ustedes la cara de los depredadores viendo a un artzaina rodeado por sus ovejas? Eso es reevolución. Por otra parte, con la garantía alimentaria de una manada sí se puede viajar bien lejos. Los roncaleses seguían llevando sus rebaños hasta el guarderío Sancho Abarca de las Bardenas en nuestros días, pero hasta el siglo XV, por lo menos, invernaban con ellos en las landas de Bordel-Bordeaux. ¿Quién les restringió su derecho natural? Los caballeros y reyes de Pamplona, Navarra y Francia. Nace también un nuevo concepto, aberatza, la riqueza, que literalmente significa poseedor de animales. Esta concepción permanecerá incluso después del contacto con los civilizados que la identificaban la riqueza con la posesión de oro, plata, esclavos y dinero. Tanto griegos como fenicios hablan de que los nativos de la península ibérica no daban valor especial a esos metales. Los romanos, por ejemplo, para tender celadas a los eúscaros, conducían manadas. Así, nada de magia. ¿Cómo va a ser más valiosa una moneda que un queso? A las ovejas se les puede sacar crías, carne, lana, cuero, leche, pero, de no ser por la magia de los civilizados, a un talego de plata o a un lingote de oro, lo único que se les puede sacar es el polvo. Magia, sí, pura magia. Que un puente se hace con 100.000 euros, por ejemplo. Pongamos ese dinero a la orilla del río y esperemos bien acostados a que se haga el puente. Por esta, no, y 1000 veces no a la magia civilista. El factor decisivo fue, es y seguirá siendo el trabajo. Por esta razón, uno de los pilares fundamentales del pueblo vasco sigue siendo lana, el trabajo. Fuente de prosperidad, satisfacción personal y nobleza colectiva.
tal y como evidencian los títulos de señores de Bienfetrías e infanzones de Abarca en los reinos de Nájera y de Pamplona y Navarra. Tengamos en cuenta que lan está presente, la palabra, el término lan, está presente en multitud de topónimos europeos actuales. Landas de Aquitania, Deutschland, Nederland, Switzerland, Irland, England, etcétera, etcétera, etcétera. Del trabajo surge la concepción humanista de la propiedad. Para poseer algo es preciso trabajar. Un vasco solo considera suyo lo que él ha hecho. Las manzanas del árbol que plantó, pero no la tierra. La piedra que extrae, pero no la cantera. La leña que recoja y el árbol que corte, pero no el bosque. Los peces, pero no el río ni el mar. El aire que respira, pero no la atmósfera. El artzaina no se cree con derecho a la tierra donde crece la hierba y discurren las aguas que su rebaño puede aprovechar. Esto fue reconocido por el agricultor tanto como por el ciudadano. Conocí, en el barrio de la Magdalena, uno de los pastores que apacentaba su rebaño en las hierbas municipales de Pamplona y en los campos privados del vecindario después de la cosecha. El usufructo es una concepción humanista de la propiedad que los indoeuropeos no compartían ni comparten. Según ellos, todo, absolutamente todo, debe tener dueño, no solo el agua y la tierra, sino el aire y la energía solar. En los Alpes como en el Pirineo, en la Sierra Morena como en los Montes del Bierzo, entre la serranía de Ronda, Málaga y Cádiz, todavía existen pastores sin tierra, que sobreviven económicamente gracias a los pastos comunales. Cada vez hay más mujeres y no suelen provenir del ámbito rural. Se sigue utilizando el pasto desde Jabugo en la provincia de Huelva hasta León, desde Cuenca hasta Jaén, de Ancares de Lugo a los Montes del Bierzo, de Girona a Zaragoza, del Valle del Guadalquivir a la meseta norte, de la Ribera de Navarra hasta Andía y Urbasa, de los pastizales cantábricos hasta Encía, los Pirineos y Aralar. Solo en Navarra existen 108 facerías, además de las Bardenas y las sierras de Aralar, Andía, Loquiz y Urbasa. Mucho más deberíamos decir respecto a la propiedad comunal vasca, pero dado nuestro formato, solo podemos añadir algo vinculado a una terrible herida que todavía no ha sanado. La crueldad del ejército napoleónico y la avaricia de los diruandiquis vascos mermó drásticamente dicha propiedad en la Ribera de Navarra, Llanada de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Pero la mentalidad indoeuropea de los navarricos desencadenó la matanza de más de 3.000 navarros en el verano de 1936, que reclamaban el carácter fraudulento de aquellas compras de terrenos comunales por parte de los diruandiquis. En el ámbito pastoril perduró el concepto comunal con más claridad que en ningún otro. De hecho, persisten valles independientes de los estados civilizados en ambas vertientes de los Pirineos, o Auñamendi, como se dice en euskera, que aquí es Francia y allí es España. ¿Qué hay? Sorogain, por ejemplo, es del Valle de Ebro tanto como de los de Alduides. Un factor que suelen desconocer los arqueólogos, los historiadores documentales y arqueogenetistas es que la cultura pastoril sigue viva. Por esta razón vital no deja de ser anecdótico, a nuestro juicio, en qué milenio o territorio surgiese la ganadería. Y como ya hemos indicado, surgió donde las condiciones eran propicias. Humanísticamente son tan importantes las facerías pirenaicas que debemos profundizar un poco. La cultura pastoril, por ejemplo, no aceptó las demarcaciones fronterizas
que establecieron los civilizados ni su modo de imponer los criterios, es decir, la guerra. Facería viene del término bearnés paz y actualmente siguen vinculados 24 valles al sur con 27 del norte. Según el historiador del Pirineo, Henry Beraldi, son, cito textualmente, verdaderos tratados internacionales. Cavallés, otro gran experto, afirma que por más de 2 siglos los Pirineos encontraron el medio de constituirse en un Estado, en una suerte de confederación al estilo de los cantones suizos, interpuesto entre Francia y España. Por encima de todo, fueron para hacer imposible la guerra. En un documento fechado el 12 de septiembre de 1649, los valles de Bielsa, entre comillas España, y Barège, entre comillas Francia, se comprometen a que, textual, en caso de guerra entre los reyes de estas fronteras, si se avistan patrullas a 5 leguas en contorno, los valles prometen darse aviso antes de un día, tan pronto las gentes de guerra hayan sido avistadas. Gracias al cumplimiento de un tratado similar, las gentes de Sant-Bet frustraron un ataque sobre Castelllleó, en el Valle de Arán, el año 1750. José María Aguilera dijo, textual, «Los valles quieren permanecer neutrales y lo consiguen casi siempre. No padecieron incursiones ni saqueos y mantuvieron siempre la prohibición de hacerse prisioneros mutuamente. Tampoco se tocó el ganado y la distribución de hierbas, ni se suspendió el intercambio comercial por los puertos». El doctor Raymond Ritter concluye, «Fueron una comunidad de intereses como resultado de condiciones semejantes de existencia y de trabajo, y en particular de la actividad ganadera, que llevaron a los hombres a mantener relaciones económicas y de buena vecindad, un esbozo anticipado del mercado común». Aunque tuvo antecedentes, la Carta de Paz del 16 de octubre de 1375 es la que sigue vigente entre los valles de Roncal, entre comillas España, y Baguetú, entre comillas Francia. En el preámbulo se informa que se reunieron en Ansó los procuradores de los concejos roncaleses y hombres buenos de Baguetú, comprometiéndose a poner sus diferencias en manos del alcalde de Ansó, Sancho García, y 5 vecinos como arbitradores y amigables componedores. También estaban presentes muchos hombres buenos de las partes interesadas y de otros lugares, entre estos, y también como parte arbitral, los del valle de Sola Xiberúa. ¿Por qué siguieron manteniendo su humanismo los Arzainak? Porque los postulados, la manera de hacer la vida de los civilizados no les parecía bien. Atacar a un vecino para robarle el ganado, desatar una guerra para controlar un territorio, matar al padre para quedarse con el rebaño. Con el paso del tiempo veremos de dónde surgieron las civilizaciones, cómo se expandieron, cómo se degeneraron y cómo desaparecieron. Echaremos una ojeada nada más porque todas, absolutamente todas las civilizaciones del planeta Tierra, en lo esencial, son más de lo mismo. A mayor desarrollo tecnológico, menor balance humanístico. Pensemos en esto, por favor. Pese a que no tiene ningún sentido científico pretender que todo se inventó en algún lugar, a partir del cual se irradió al resto del mundo, ya que las ciencias implicadas en el estudio de la evolución del ser humano desmienten las teorías migracionistas derivadas del mitológico paraíso terrenal hebreo, todavía subsisten algunos partidarios clamando que la agricultura se propagó por el planeta desde Anatolia o el Oriente Fértil. Bueno es tener en cuenta que en circunstancias similares los seres humanos generan respuestas culturales parecidas.
Que los arqueólogos emitan conclusiones generalizadas sobre territorios y épocas, sin tener en cuenta la persistencia en nuestros días de agricultura que no necesita labrar la tierra, tal y como muestra la antropología, no contribuye al conocimiento de la evolución humana. Que nadie crea que dicho estilo agrícola, denominado en Venezuela conuco, está únicamente vinculado a pueblos primitivos de la Orinoquia o Amazonía, pues podemos verlo en las conurbaciones de ciudades tan populosas como Caracas, Maracaibo y Valencia. Herramientas, semillas, labores, calendario e incluso procesos derivados como la fabricación del pan también tienen nombres aborígenes, no son indoeuropeos. Por lo tanto, es lógico suponer que los aborígenes pirenaicos llegaron a la agricultura por sus propios medios. Otzaila, febrero, mes de lobos. Jorraila, abril, mes de labranza. Uztaila, julio, mes de la cosecha. Necazaritza, labranza. Eultzitu, trillar. Baratze, huerto. Lamberri, loturar. Isur, surco. Gari, trigo. Garagar, cebada. Olo, avena. Arto, mijo y maíz. Siquirio, centeno. Astaigen, vid. Silvestre. Sagar, manzana. Udare, pera. Arán, ciruela. Ogi, pan. Lave, horno. Bae, sedazo. Errota, molino. Iguitei, hoz. Talla, guadaña. Idaur, trillo de pedernal. Es más, en el Valle Navarro de Araiz, por ejemplo, no se conoció el golde, denominación euskérica del arado romano, pero sí hubo agricultura. La tierra se labraba mediante un arado nativo llamado návar, que rajaba la tierra, y las layak, apero manual para voltearla. Esto no implica que no hubiese intercambios de diversa índole con agricultores que los arqueogenetistas aseguran proceder de Anatolia y Oriente Fértil, pues así sucedió en América con la llegada de los europeos. La etnografía contemporánea contradice que la agricultura llegase al País Vasco desde Oriente, pero la contradicción será mucho mayor en épocas posteriores. Por ejemplo, la romanización es un mito, dado que prevalecieron los valores humanísticos aborígenes, radicalmente diferentes a los de los civilizadísimos romanos, tal y como los antropólogos seguimos constatando hoy en día. Es más, la mentalidad vasca original no está contemplada en las constituciones franco-españolas ni en sus gacetas oficiales. Felipe V fue tan Borbón como Felipe VI, y la razón por la que ambos reinaron en el país de los vascos es la misma: la fuerza militar. El agricultor vasco no ha negado al pastor la posibilidad de que su ganado aproveche lo que retoña en sus campos particulares después de cosechar. La propiedad comunal vasca fue mayoritaria hasta finales del siglo XVIII, pero en Navarra y Álava sigue siéndolo en nuestros días. Persisten valles como Baztán o Roncal, donde los comunales son usufructuados por todos sus vecinos, y recordemos que las sierras de Andía y Urbasa son propiedad comunal de todos los navarros. Es probable que de observar los nidos de las aves surgiese la cestería vegetal que todavía perdura. Las primeras vasijas se hicieron mediante cordones al estilo de los grandes cestos y chozas vegetales. Cualquiera pudo percatarse de la dureza que adquiría la tierra con el fuego del hogar. Conocemos restos cerámicos europeos desde el Paleolítico, destacando la Venus de Dosni-Bestonice, entre más de 2000 piezas, fechadas del 26.000 al 23.000 a.C. Los restos asiáticos de Jiangxi datan del 20.000 a.C. y los del periodo japonés Jomon remontan al 14.000. Desde el 10.000 se han encontrado restos cerámicos en África. Los del nivel 1 de Zatoya, nivel 2 de Fuente de Hoz y Peña Larga
en el actual País Vasco peninsular, se ubican en el último tercio del quinto milenio antes de Cristo, aunque se suponen muy anteriores los del nivel C de la cueva de Abaunt. Vistos los casos de la ganadería y agricultura, no es ninguna locura pensar que los aborígenes pirenaicos también descubriesen la cerámica por sus propios medios. Que tuviese mayor desarrollo en el ámbito agrícola que en el pastoril se debió al mayor peso y fragilidad de la cerámica en comparación con los odres, pellejos y otros recipientes de animales. Conviene anticipar que la prodigiosa cultura del vaso campaniforme no es explicable si la cerámica hubiese venido de fuera. Su exquisita calidad implica una dilatada tradición artesanal y, según muchos autores, dicha calidad la convirtió en suntuaria más que utilitaria, razón que propició su dilatada expansión europea. Alumnos superando con creces a maestros. En comparación con el inicio de la música, poco importa cuándo se inventó la guitarra, pero ¿cuándo surgieron los comerciantes? Los análisis por activación de neutrones o por difracción de rayos X han demostrado que hachas paleolíticas de sílex fueron exportadas hacia Escocia e Inglaterra desde Bretaña e Irlanda. ¿Creen ustedes que los cazadores aventureros y los nómadas mesolíticos regresaban de sus viajes con las manos vacías? Lógico parece que cargasen con objetos, no solo sus manos, sino sus leractrineos, que la rueda puede suponer un atraso en muchos terrenos, y su cabeza con ideas. Es razonable pensar que posteriormente fuesen acompañados por personas curiosas e interesadas en los objetos que consiguieron y en las ideas que compartieron. Vincular el comercio a la existencia de excedentes agrícolas es un despropósito que demuestra ignorancia antropológica y arqueológica. ¿Cuántos cazadores intercambiaron los colmillos de sus presas? Más de un artzaina curioso cargaría con objetos de los pastos de invierno. De hecho, la obsidiana de Cerdeña, Palmarona y Lipari se ha localizado en asentamientos de Cataluña. En el río Garona, límite norteño de la Vasconia histórica, hacia el quinto milenio antes de Cristo, está constatado el trueque de siles por variscita, jadeíta, obsidiana y otros materiales usados para brazaletes, collares y adornos personales. Se han identificado diversas redes mediterráneas de intercambio desde el 7000 antes de Cristo. Mónica Borrell, directora del Congreso Redes en el Neolítico del año 2011, afirmó que, literal, lo más fácil es seguir las trazas de las piedras como la variscita, que se utiliza para hacer joyas, o el sílex para las herramientas de corte. Pero también se está estudiando la circulación de elementos simbólicos a través del arte, la decoración de cerámicas, las creencias o los rituales. Termina la cita. ¿A qué época se remontarán los primeros misioneros? ¿Cuántos Antoine d'Abadie o Marco Polo anónimos habrán existido? Digamos también que el comercio puro, sin estar vinculado al trabajo, fue combatido en los ámbitos vascos. En Gallarta, por ejemplo, podían sacar hierro los ferrones si era para usarlo ellos en sus fraguas, no para venderlo a comerciantes cuyos barcos anclaban en la ría de Bilbo. Lo mismo sucedió con la sal o la madera. Cito textualmente: que ninguna persona pueda llevar ni lleve madera fuera de este término de Córdoba, si no fuere para su heredad. Y el que lo llevare y sacare del término de los Pedroches, sea obligado a traer testimonio de cómo la dicha madera queda para gastarse en el término de Córdoba o en su heredad so pena de, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Creéis que acabo de meter la patica? Qué gran verdad es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pocos son
los que ven la persistencia en la península ibérica de variados elementos culturales de Eskualdunen Aroa, y muchos menos los interesados en difundir tal hecho dicen que es hacer política. Habráse visto desatino semejante. Insisto, que nadie piense que acabo de decir una tontería, porque la cultura ibérica es una evolución de la pirenaica. Se dice que para muestra es suficiente con un botón, pero recordemos que el nombre aborigen de Córdoba fue Onuba. Osonuba estuvo entre Huelva y Portugal, Asidona Medina Sidonia y Velo Bolonia en Cádiz, Iliberri fue Granada, Ilipa Alcalá del Río en Sevilla, Ilipla Villa de Niebla en Huelva, Ilípula estuvo cerca del río Luxía, que es el actual río Tinto, Ilípula Magna junto al río Genil en Córdoba, Ilípula Minor cerca de Marchena, Iliturgi entre Linares y Andújar, Ilorci Lorca, Ilurco e Iturir en Granada, Osuna, Urso, Ursone en Sevilla, Oria en Almería, Ulía, Montemayor de Córdoba, Mingorría está en Álava, Irueña en Salamanca, Valdiuxó en Castellón, Urbión y Garray en Soria, etcétera, etcétera. Y si alguien duda de las fuentes documentales fenicias, griegas y cartaginesas que nos suministran estos datos, puede visitar cualquiera de las numerosas fiestas andaluzas que siguen siendo amenizadas con chistus ibéricos, afinados del mismo modo, tono, semitono, tono. Ganadería, agricultura, cerámica y comercio. Logros realmente magníficos. Pero como no solo de pan vive el ser humano, vayamos a lo importante y observemos algunos ejemplos del nuevo arte cimentado en una cualidad humanística: respeto. Son tumbas de seres humanos que siguen dando testimonio del agradecimiento y admiración hacia los Arbasoak. Comencemos con los impresionantes dólmenes, cromlechs, túmulos y menires, recordando una vez más que es un disparate científico hablar de dólmenes de España o Francia, por la sencilla razón de que dichos estados fueron creados en el siglo XIX. Otro fenómeno extraordinario de la arquitectura megalítica es su difusión mundial. Durante muchos años los megalitos se vincularon a Europa. Fechados por Radiocarbono 14, los dólmenes de Valdemuriel y Fuentepecina II, situados en Burgos, superan los 8.260 años. Sin embargo, estos y otros del Cáucaso se han datado entre 22.000
y 18.000 años antes de Cristo. Pero, ¿puede negarse la similitud con este megalito de Villanueva de Soportilla, situado en Burgos, datado entre los siglos IX y XIII? Afortunadamente, hoy en día conocemos ejemplares en todo el planeta. Hay megalitos en África, en el continente americano, en el denominado continente australiano, así como en el lejano oriente asiático. Merece la pena citar dos datos. La península coreana concentra el mayor número de dólmenes, más de 40.000. Sí, han oído bien, 40.000. Algunos con losas horizontales que superan los 260.000 kilogramos. El municipio granadino de Gorafe, Gorate en euskera, que significaría portillo de arriba, con 242 ejemplares, concentra la mayor densidad europea de dólmenes por metro cuadrado. A pesar de su importancia, no vayamos a creer que las demás artes no fueron cultivadas en esta época. Muy escasa es la valoración del portentoso legado artístico de la época de los hacedores, pero no sucede lo mismo con otro elemento vital de Eskualdun en Aroa. ¿Habrá alguna duda de que los aborígenes europeos sabían hablar cuando llegaron los arrasadores indoeuropeos? La mayoría de los lingüistas creen que aquel protoeuropeo alcanzó la madurez en esta época y que el euskera o escuara es el único superviviente. Muy llamativo ese hecho, pero lo que realmente importa es conocer la causa por la que no sucumbió. Euskaldun fededun, católico, y Euskaldun vasco parlante son dos definiciones usadas en los siglos XIX y XX del nombre que los vascos se dan a sí mismos, Euskaldunak o Eskualdunak. Sin embargo, etimológicamente tiene otro significado, pues se compone de tres elementos. Esku, mano. Ahal, poder, potencia. Dunak, poseedores. Por lo tanto, Esku al Dunak originariamente significaría los que tienen el poder de la mano. Pero como esku es sinónimo de hacer, el significado puede resumirse en los hacedores. Eskualdunak, los hacedores. Una manera lógica, muy lógica, de identificarse en esta época frente a los depredadores que seguían anclados en el pasado. Una identidad que nos conviene mantener si queremos seguir existiendo como etnia, como pueblo. Dado que nuestro gentilicio proviene de una vital actitud humanística, cual es el trabajo, creo necesario profundizar en los extraordinarios conceptos vinculados a esku, mano. Por ejemplo, eskubideak, literal caminos de la mano, significa derechos sociales. Nire eskukoa naiz, literal de mi mano soy, equivale a independiente o libre. Eskukotasuna, literal cualidad de la mano, libertad humanística. Eskusaldatu, literal alejar de la mano, cambiar de dueño. Eskugo, literal de la mano, es igual a facultad. Eskuan, al alcance de la mano, significa derecho. Eskuakendu, literal la mano quitar, usurpar facultades. Eskualdi, literal junto a la mano, parcialidad, tomar partido. Eskudun, literal que tiene mano, ministro o persona dotada de autoridad. Eskupetik, literal bajo mano, en secreto. Eskugarbi, literal mano limpia, persona sin vicio de robar.
Escusikin, literal mano sucia, ladrón. Escuaracats, literal mostrar la mano, muestra de cariño. Escugeiko, literal mucho mano, libertino. Escugisen, literal mano gruesa, dadivoso. ¿Por qué creen ustedes que se mantuvo el escuara, nuestro idioma? ¿Por el filantropismo de griegos y fenicios? ¿Por las disposiciones legales de las autoridades cartaginesas o romanas? Godas, carolingias, musulmanas o católicas. ¿Por la sensibilidad de las monarquías pirenaicas, navarras, castellanas, españolas, aragonesas, leonesas o francesas? No. Se mantuvo porque los seres humanos de todas las épocas tenemos un problema común. ¿Qué hacer con nuestras vidas? Y el escuara custodia conceptos humanísticos vitales en el Gizavidea. Como si fuera un mapa del tesoro, es capaz de guiarnos hacia el objetivo de los seres humanos, el objetivo principal, ser buenas personas. Digamos también que de aquella lejana época de los hacedores no sólo sobrevivió el idioma nativo entre los vascos y la toponimia de la península ibérica, también las construcciones de piedra seca, la decoración popular, el yugo cornal e incluso elementos musicales como la flauta de 3 agujeros que se toca con una mano y conjuntamente con un instrumento de percusión, recibiendo en el País Vasco nombres tan diversos como chistu, pito, silbo, xipla, xirula, chifla o pitu en León, silbu en Cantabria, chiflo en Aragón. En Salamanca, Extremadura y Zamora, las 4 notas inferiores suelen afinarse semitono, tono, tono. En el País Vasco, León y Huelva es tono, semitono, tono. La pipe inglesa y alguna chifla leonesa, tono, tono, semitono. Y el galubet provincial francés sigue el patrón tono, tono, tono. En Extremadura, Huelva, Salamanca y Zamora se denominan genéricamente gaita. También se usa en los países catalanes y Portugal. Señalemos del yugo para uncir bueyes y vacas que los del tipo pectoral prevalecen en el mundo y que los cornales son propios del ámbito vasco. Telesforo de Aranzadi se sorprendió de que yuntas de bueyes vascos venciesen a otros asturianos y leoneses de mayor corpulencia en el arrastre de piedras. Al cambiar los yugos pectorales por los cornales, el resultado fue favorable a los montañeses. No podemos extendernos, pero digamos que sucede lo mismo con los juegos de pelota, los cencerros y esquilas del ganado, las cañadas y caminos pastoriles, el arte popular, símbolos solares, el modo de entender la vida, etc. Esperemos que la visión ofrecida de Eskualdunen Aroa sea suficiente para percatarnos de que el ser humano de la época de los hacedores tenía creencias muy sólidas y bien fundamentadas, así como una economía floreciente y sustentable. Desarrollo económico y evolución humanística por el momento siguen juntos. Es necesario tener muy en cuenta este dato si queremos percatarnos de que comenzaremos a retroceder conforme vayamos civilizándonos. Avanzamos con rapidez, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia la cumbre o hacia el despeñadero? Desconozco las razones, pero es un hecho antropológico que a mayor desarrollo tecnológico, mayor retroceso humanístico, hasta el punto de que los seres humanos civilizados no desean tener hijos en las grandes ciudades. ¿Es síntoma de avance social no querer reproducirse? Si te ha parecido bien nuestro trabajo, por favor, ayúdanos a difundirlo.